Vivimos nuevos tiempos democráticos y participativos. El pueblo es solidario consigo mismo en estos momentos de prueba suprema de pandemia. Pero el autoritarismo de cualquier signo y su desplante mediático, el pueblo ya lo está reprobando. Que viva el respeto a la separación de poderes. Saludo a través del canal de Congreso a toda la ciudadanía de Baja California Sur. Diputada María Mercedes Maciel Ortiz, presidenta de la mesa directiva del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 15ª legislatura al Congreso del Estado de Baja California Sur. Presente. Honorable Asamblea. Dictamen con proyecto de decreto que presenta la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, presentada por la fracción parlamentaria del Partido Morena en esta 15ª legislatura, por conducto de nuestro coordinador parlamentario, diputado profesor Esteban Ojeda Ramírez, así como las diputadas Milena Paola Quiroga Romero y el diputado Homero González Medrano, el cual se emite con base en los siguientes antecedentes y considerandos. A la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa reseñada en el título, motivo por el cual los integrantes de la Comisión de Mérito procedimos a su estudio y análisis, estudiando en detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo a la propuesta legislativa para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que nos confieren los artículos 53, 54, fracción primera y 55, fracción primera, 113 y 114 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, en consideración a los siguientes antecedentes. 1. En sesión pública ordinaria celebrada con fecha 4 de febrero del año 2020, correspondiente al primer periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional de la 15ª legislatura al Congreso del Estado de Baja California Sur, fue presentada la iniciativa reseñada en el epígrafe, la cual fue turnada en la misma fecha por la mesa directiva para su dictaminación en forma unida a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia para su estudio y dictamen. Segundo, de conformidad a lo establecido en el artículo 57, fracción segunda de la Constitución del Estado, 101, fracción segunda de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, los diputados tienen facultad de presentar a consideración de esta Asamblea Popular iniciativas con proyecto de ley o de decreto, así como presentar proposiciones que tiendan a una resolución que, por su naturaleza, no requiera de la sanción, promulgación y publicación denominadas proposiciones con punto de acuerdo. Tercero, igualmente, es pertinente señalar que es competencia del Congreso del Estado de Baja California Sur legislar en lo relativo en la materia que nos ocupa de conformidad a lo establecido en la fracción primera del artículo 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, por lo que atendiendo a tal supuesto normativo, es también procedente el análisis y dictamen de la iniciativa en cuenta. 4. La Comisión de Dictamen, de conformidad con lo establecido en los artículos 53, 54, fracción primera y 55, fracción primera, 113 y 114 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo
del Estado de Baja California Sur es competente para conocer y dictaminar sobre la iniciativa de referencia. 5. Esta comisión de dictamen considera que por razón de método, resaltar las partes sobresalientes y torales de la exposición de motivos de la iniciativa referenciada en el epígrafe, siendo estos los siguientes. En primer término, refieren los iniciadores que el día 10 de febrero del año 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto expedido por el Congreso de la Unión, mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de política electoral. Expresan que con ello se dio paso a un conjunto de cambios estructurales en el aspecto electoral, entre los que destacó la reelección consecutiva de senadores, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, regidores y síndicos. Destacan que de igual manera se establecieron las bases constitucionales para la creación de la Fiscalía General de la República como un órgano autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que vendría a sustituir a la entonces existente Procuraduría General de la República, que adicionalmente se incorporó una nueva fracción al artículo 116 constitucional que sigue vigente al día de hoy para establecer con toda puntualidad que las constituciones de los estados garantizarán que las funciones de procuración de justicia se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. Enfatizan que en cumplimiento de lo anterior, a partir de entonces, se fueron construyendo gradualmente en las diversas entidades federativas del país los cambios normativos en las legislaciones correspondientes para dar paso a la creación de las Fiscalías Generales Estatales en sustitución de las Procuradurías Generales de Justicia estatales, destacando que dicha transformación no fue simplemente un cambio en la denominación, sino un cambio en la naturaleza jurídica de dicha institución, ya que de ser una dependencia que históricamente ha venido formando parte de la estructura de los poderes ejecutivos locales, se convirtió en un órgano público autónomo, es decir, que no se encuentra adscrito ni al Poder Ejecutivo, ni al Poder Legislativo, ni al Poder Judicial. Señalan que a la fecha, 28 estados de la República y la Ciudad de México cuentan ya con una Fiscalía General, faltando únicamente por hacerlo Baja California Sur, Hidalgo y Tlaxcala. Como puede apreciarse, el porcentaje de cumplimiento es mayor al 90%. Cabe mencionar que, en el caso del estado de Tlaxcala, la correspondiente iniciativa fue presentada en el mes de marzo del año pasado y en el caso de Hidalgo fue presentada en el mes de noviembre también de 2019. Expresan que la autonomía es un atributo que protege la función del Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos frente a cualquier tipo de influencia y por lo tanto supone que su actuación se realice en un contexto de legalidad. Y sostienen finalmente que en general el modelo de autonomía e independencia no es ajeno para los sudcalifornianos, ya que el Poder Legislativo en distintas fechas y años ha creado diversos órganos constitucionales autónomos, como es el caso del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por citar algunos ejemplos. Sin embargo, en particular, se encuentra pendiente en Baja California Sur que este Congreso modifique y cree nuevas normas para transformar a la actual Procuraduría General de Justicia en un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que cuente con autonomía presupuestal, técnica y de gestión para el ejercicio de sus atribuciones, y es precisamente en ese sentido que proponemos se den los pasos encaminados a ello mediante reformas y adiciones a nuestra Constitución política. Posteriormente, los iniciadores describen puntualmente
en qué consisten las reformas, derogaciones y adiciones de que se ocupa la iniciativa en estudio, argumentos que consideramos los integrantes de esta comisión dictaminadora referenciarlos en los considerandos del presente dictamen. Sexto, las diputadas y diputados integrantes de la comisión procedimos a reunirnos para el estudio y valoración de la iniciativa, por lo cual, una vez culminado el análisis, procedimos a emitir el presente dictamen. Segundo, considerando. Primero, esta comisión de estudio y dictamen coincide con los iniciadores en el sentido de que, derivado de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se nos impone la obligación de la creación de la Fiscalía General del Estado de Baja California Sur, lo cual impone necesariamente un rediseño de nuestra Constitución local, por lo que toca la Procuraduría General de Justicia del Estado, lo anterior para efectos de fortalecer la Procuración de Justicia a través de la creación de una institución fuerte y que goce de autonomía para ejercer con plena independencia su cometido. En consideración a lo anterior, esta comisión de dictamen encuentra la iniciativa en estudio procedente y legalmente ajustada a las disposiciones constitucionales, por lo que en consecuencia consideramos dictaminar en positivo la referida iniciativa. Segundo, ahora bien, en relación al contenido general de la propuesta legislativa y que se plantea en el proyecto de decreto, tenemos lo siguiente. Se plantea que se regule fuera del título previsto para la Administración Pública Estatal mediante la adición de un título sexto bis con un capítulo primero integrado por los artículos del 101 bis al 101 septis. Asimismo, se plantea un capítulo segundo para el título sexto bis de referencia, a fin de que igualmente se regule la Comisión Estatal de Derechos Humanos fuera del título correspondiente a la Administración Pública Estatal, en virtud de que no forma parte de la misma y en consecuencia no depende del Poder Ejecutivo. Otro aspecto del cual se ocupa el proyecto de decreto es la creación de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, ya que la Ley General en materia de delitos electorales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, prevé en su artículo 25 que las procuradurías y fiscalías en las entidades federativas deberán contar con fiscalías especializadas en delitos electorales dotados de los recursos humanos, financieros y materiales que requieran para su efectiva operación. En resumidas cuentas, en el proyecto de decreto se propone lo siguiente. Se crea la Fiscalía General del Estado de Baja California Sur como órgano público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, la cual contará con autonomía presupuestal, técnica y de gestión para el ejercicio de sus atribuciones en sustitución de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Se establecen los requisitos constitucionales para ser fiscal general del Estado. Se establece el periodo temporal del cargo de fiscal general, así como el procedimiento por parte del Congreso del Estado mediante convocatoria pública dirigida a la sociedad en general. Se prevé la obligación de que en la ley se establezcan los mecanismos que garanticen la transparencia y publicidad desde la convocatoria hasta el nombramiento, así como los criterios para evaluar y seleccionar a los candidatos que deberán integrar la lista, entre los cuales se contemplarán las trayectorias de servicio público, especialmente en los ámbitos de seguridad pública, procuración o impartición de justicia o demás antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, y que igualmente se evalúe la reputación de los candidatos, su honorabilidad, independencia y compromiso con los valores democráticos. La Fiscalía General contará al menos con una Fiscalía especializada en materia de delitos electorales y una Fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción. Los titulares de estas deberán cumplir con los mismos requisitos que se necesitan para ser fiscal general del Estado. Durarán en su encargo 5 años improrrogables y serán electos por el Congreso del Estado por el voto de al menos las 2/3 partes de la totalidad de sus miembros, de conformidad
con el mismo procedimiento que se establece para el caso del fiscal general del Estado. Se establece como obligación a cargo del fiscal general del Estado la de presentar ante el Poder Legislativo un plan estratégico para el fortalecimiento de la Procuración de Justicia. Se prevé que el fiscal general del Estado comparezca anualmente ante el Poder Legislativo en sesión pública para presentar un informe de resultados sobre su gestión, en el que se incluyan los informes que rindan los titulares de las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, así como el Consejo de la Fiscalía General del Estado. Igualmente, dichos servidores públicos comparecerán ante el Congreso del Estado cuando se les cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión. Se establece que el fiscal general del Estado y demás servidores públicos de la Fiscalía General del Estado sean responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo del desempeño de sus funciones. Se establece la posibilidad de que el fiscal general sea removido por el voto de al menos las 2/3 partes de la totalidad de los integrantes del Congreso del Estado y por las causas que establece la ley, previa su comparecencia, respetando las reglas de debido proceso y garantía de audiencia, procedimiento que podrá iniciarse a solicitud del titular del Poder Ejecutivo del Estado o de 1/3 parte de la totalidad de los integrantes del Congreso del Estado. Se prevé que la Fiscalía General del Estado cuente con un consejo integrado por el titular de la Fiscalía General y 4 consejeros electos por el Congreso del Estado, previa convocatoria pública, que no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia. Se establecen como facultades del Consejo las de conocer el plan estratégico que le presente el fiscal general del Estado y los programas anuales de trabajo, así como evaluar su implementación y emitir recomendaciones respecto de los mismos. Evaluar el desempeño de la Fiscalía General del Estado, sus fiscalías especializadas, su órgano interno de control, sus unidades y órganos técnicos y administrativos, así como el de sus servidores públicos. Aprobar el proyecto de presupuesto de la institución y aprobar, a propuesta del fiscal general, la política de profesionalización de la Fiscalía General, así como supervisar su implementación. Finalmente, y por obvias razones, el proyecto de decreto incluye la modificación de aquellos artículos o porciones normativas que aluden a la Procuraduría General de Justicia a efecto de hacer referencia a la Fiscalía General. Tercero, por lo que se refiere al régimen transitorio, se prevé desde luego el inicio de vigencia del decreto propuesto, pero se incluye también la obligación de que este Congreso del Estado expida la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California Sur y realice las adecuaciones que correspondan a la legislación secundaria para hacerla congruente con esta reforma constitucional en un plazo que no exceda del día 15 de noviembre de 2020. De la misma manera, se establece como fecha límite el 15 de diciembre para que este Poder Legislativo elija al fiscal general del Estado, a los integrantes del Consejo de la Fiscalía General del Estado, así como a los fiscales especializados en materia electoral y en materia de combate a la corrupción, mismos que se propone inicien sus funciones el día 1 de enero del año 2021. También se incluye la previsión de que el titular del Poder Ejecutivo del Estado transfiera los recursos humanos, financieros y materiales con los que cuenta actualmente la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur a la Fiscalía General del Estado de Baja California Sur y que los derechos laborales adquiridos de los trabajadores no se afectarán en modo alguno. Se establece la previsión de que el titular del Poder Ejecutivo del Estado incluya en la iniciativa de presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal del año 2021 los recursos necesarios y suficientes para la debida operación y funcionamiento de la Fiscalía General del Estado. Asimismo, se establece que todos los convenios y actos jurídicos celebrados por la Procuraduría General de Justicia del Estado se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a la Fiscalía General del Estado una vez que ésta entre en funciones, sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos posteriormente.
Cuarto, es preciso señalar que la propuesta de proyecto de decreto solo recibió mínimas modificaciones de forma y otras de carácter sustantiva. Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 114 de la reglamentaria del Poder Legislativo del Estado, siendo estas las siguientes. En el párrafo cuarto del artículo 101 bis, se consideró incluir como parte de las fiscalías que deberán contar la Fiscalía General, disponiendo que deberá contar con una fiscalía especializada para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y delitos vinculados a los servidores públicos que integran la Fiscalía Especializada. Los servidores públicos que integren la Fiscalía Especializada serán nombrados y removidos libremente por el Fiscal General del Estado, de conformidad con la ley de la materia. Lo anterior, para ser congruentes con el espíritu legislativo de la reciente expedida Ley en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares para el Estado de Baja California Sur, la cual prevé la existencia de la referida Fiscalía, la cual consideramos de suma importancia en la estructura organizativa de la Fiscalía General. En los requisitos para ser Fiscal General del Estado, contenidas en el artículo 101 ter, se agregó una fracción más para establecer como requisito no desempeñar ni haber desempeñado cargo de Procurador General de Justicia o su equivalente, secretario o su equivalente, subsecretario, director general o director o su equivalente dentro de la Administración Pública Estatal o Municipal en los últimos 4 años anteriores a la designación. Lo anterior, para abonar a la autonomía de la Fiscalía y dotar de una mayor independencia y liberarlo de compromisos políticos con las administraciones estatal y municipal más próximas. De igual forma, se consideró prescindir como requisito para ser Fiscal General del Estado la posibilidad de contar con un auto de vinculación a proceso, para que dicha figura procesal pueda ser utilizada abusivamente para allanar el camino a un posible candidato para ocupar la Fiscalía General. También se reconfiguraron las fracciones para una debida configuración normativa, pasando una de las fracciones a ser un último párrafo en la referida fracción. Otra modificación que se realiza al proyecto de decreto se realiza en el artículo 101 quater, ya que en el proyecto se menciona que el procedimiento que se le irriga a las comisiones de transparencia y anticorrupción y de seguridad pública, siendo que la ley reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur establece en el inciso B de la fracción primera del artículo 55, que es materia de estudio y dictamen de esta comisión, lo referente a la seguridad pública derivada de la prevención y persecución de los delitos, así como imposición de las penas, por lo que estimamos que es un asunto que debe ser competencia de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, y en esa tesitura en el proyecto de decreto se establece que la comisión antes citada será la que instruirá el procedimiento de elección. En esta misma fracción se consideró seguir conservando el modelo de terna de 3 aspirantes para la elección del Fiscal General y los fiscales especializados en materia electoral y de combate a la corrupción. En el artículo 101 sexies, ya que en el proyecto se menciona que el procedimiento se consideró incluir en el procedimiento de remoción y renuncia para el Fiscal General a los fiscales especializados en materia electoral y de combate a la corrupción, ya que aún y cuando el proyecto de reforma considera igual procedimiento para su elección, no se preveía cómo podrían ser removidos o la posibilidad de que estos pudieran renunciar a su encargo. Por lo que toca a las disposiciones transitorias, en el artículo 4 transitorio, relativo a que el Ejecutivo del Estado transferirá los recursos humanos, financieros y materiales con los que cuenta actualmente la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur a la Fiscalía General del Estado de Baja California Sur, se aclaró en el texto del referido artículo transitorio que en el caso particular de los empleados de base de la actual Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur no se afectarán sus derechos sindicales previamente adquiridos. También se añadió un párrafo para establecer que las relaciones jurídicas
de demás servidores públicos adscritos a la actual Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur conservarán sus derechos adquiridos y sus relaciones se continuarán rigiendo de conformidad con lo establecido en la fracción 13ª del párrafo B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur, la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur y demás disposiciones aplicables. Por lo que toca a las disposiciones transitorias en el artículo 5º transitorio, se consideró también la inclusión en el texto normativo a las fiscalías especializadas en materia electoral y de combate a la corrupción para que estas también cuenten con los recursos financieros para su operación. Por último, se añadió un artículo 8º transitorio para establecer que las menciones o referencias que se hagan en otros ordenamientos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur se entenderán hechas a la Fiscalía General del Estado. Quinto, finalmente es importante señalar que para el efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, mismos que establece en su párrafo segundo lo siguiente: todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno de la legislatura local deberá incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto. Esta comisión de estudio y dictamen, una vez analizada la iniciativa, materia del presente dictamen, discurrió que de ser aprobada tendría un impacto presupuestario al alza del presupuesto asignado para el Estado, ya que las disposiciones transitorias segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta del presente decreto contienen un diseño que permitirá la transición y no afectará al actual presupuesto asignado a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur. Por las razones anteriormente expuestas y de conformidad con los artículos 113, 114 y demás relativos y aplicables a la ley reglamentaria del Poder Legislativo, quienes integramos la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia de esta 15ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, nos permitimos someter a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto. El Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur decreta: se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. Artículo único. Se reforman el inciso G del párrafo 18º del apartado B del artículo 13, el séptimo párrafo del artículo 15, la fracción octava del artículo 36, la fracción segunda del artículo 45, los párrafos segundos y terceros del artículo 55, la fracción 46 del artículo 64, la fracción sexta del artículo 66 quinquies, la fracción primera del artículo 78, el primero párrafo de la fracción quinta del artículo 79, la fracción quinta del artículo 91, el cuarto párrafo del artículo 93, la fracción segunda del artículo 138 bis y el primer párrafo del artículo 158. Se adiciona el título sexto bis denominado de los órganos públicos autónomos, con un capítulo primero denominado de la Fiscalía General del Estado, con los artículos 101 bis, 101 ter, 101 quater, 101 quinquies, 101 sexies, 101 septies y con un capítulo segundo denominado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con un artículo 101 octis, y se derogan la fracción 30 del artículo 79 y los artículos 84 y 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur para quedar como sigue. 13. A. Del 1 al octavo. B. 1 al octavo permanecen igual. Para ser comisionado del órgano garante se requiere, inciso A, F, G, no haber sido magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, magistrado del Tribunal Estatal Electoral, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, juez del fuero común, secretario y subsecretario del despacho, fiscal general del Estado, fiscal especializado en materia electoral, fiscal especializado en materia de combate a la corrupción,
miembro del Consejo de la Fiscalía General del Estado, Contralor General, titular de la Auditoría Superior del Estado, consejero presidente o consejero electoral del Instituto Estatal Electoral, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, oficial mayor del Tribunal Superior de Justicia del Estado, oficial mayor del Congreso del Estado, secretario general, tesorero general, oficial mayor o contralor de alguno de los ayuntamientos de la entidad durante el inicio o los 5 años anteriores al fin de su nombramiento. Permanece el inciso H, se mantiene el 15, dice: las comunicaciones privadas son inviolables y la contravención a esta disposición será sancionada por la ley penal, excepto cuando algún particular presente en materia voluntaria una comunicación privada donde haya tenido intervención directa. El juez valorará el alcance de estas siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. El fiscal general del Estado podrá solicitar a la autoridad judicial federal la intervención de comunicaciones privadas. Del 1 al 7 se mantiene. El 8 dice: la Fiscalía General del Estado contará al menos con una fiscalía especializada en materia de delitos electorales y no una más. La 45 dice: no podrá ser, dice, los secretarios de despacho del Poder Ejecutivo, el fiscal general del Estado, los fiscales especializados en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, los consejeros del Consejo de la Judicatura, los jueces y cualquier otra persona que desempeñe cargo alguno estatal, a menos que se separe definitivamente de su cargo 60 días naturales antes de la fecha de las elecciones. Dice que no podrá ser diputado, salvo que se separe todo este tiempo antes de las elecciones, porque está haciendo referencia a la Fiscalía en materia electoral. 55. El Congreso realizará el análisis del informe y podrá solicitar por escrito al gobernador del Estado ampliar la información respecto de algún asunto en particular y citar a los secretarios de despacho o su equivalente o cualquier otro funcionario de la Administración Pública Estatal centralizado o paraestatal para dar cuenta al Congreso del Estado de dichos asuntos. Cuando se trate del estudio de algún asunto o proyecto sobre la materia a cargo de los secretarios de despacho o cualquier otro servidor público titular de la Administración Pública Estatal, paraestatal u organismo autónomo, el Congreso podrá citarlos a comparecer bajo protesta de decir verdad. Son facultades del Congreso del Estado, y ahí viene se mantiene del 1 al 45, y en el 46 dice: ratificar con el voto de las 2/3 partes de los miembros que concurran a la sesión en un plazo de 5 días naturales a partir de que los reciba el nombramiento que el gobernador haga del Contralor General, vencido el plazo anterior, sin que se haya emitido resolución alguna, se entenderá como ratificado el aspirante propuesto. Previamente a la ratificación o no ratificación por el Congreso del Estado, la persona nombrada por el gobernador del Estado para ocupar el cargo de Contralor General deberá comparecer ante el Pleno del Poder Legislativo. Quinquies. Para ser titular de la Auditoría Superior del Estado se deben concluir los siguientes requisitos. Son parte de las reformas que estamos procediendo a la propia Constitución del Estado para poder proceder a este decreto. No haber sido, dice, para ser titular de la Auditoría Superior del Estado se deben cumplir los siguientes requisitos. Del 1 al 5 se mantiene como están. El 6 dice: no haber sido secretario de despacho, fiscal general del Estado o fiscal especializado en materia de delitos electorales o de combate a la corrupción, titular de dependencias o entidades del Poder Ejecutivo, ni dirigente de ningún o de algún partido político, ni haber formado parte de los órganos electorales con derecho a voto, ni haber sido tesorero ni contralor municipal durante los 3 años previos al de su reasignación. Se mantienen el 7 y el 8, va hasta el 78 y luego dice: por ningún motivo podrá ser gobernador, es parte de lo reformado, los secretarios de despacho del Poder Ejecutivo, el Contralor General y en general los titulares de las dependencias de la Administración Pública Centralizada del Estado, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los consejeros del Consejo de la Judicatura, los jueces, los magistrados del Tribunal Estatal Electoral, los magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, el fiscal general del Estado, los fiscales especializados en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, los miembros del Consejo de la Fiscalía General del Estado, diputados locales, los presidentes municipales, funcionarios estatales o federales del Estado, a menos que se separen de su cargo 90 días naturales antes de la fecha de las elecciones. Se mantiene el 2 y el 3 y el 79 refiere:
Son facultades y obligaciones del gobernador. Del 1 al 4 se mantiene y el 5º dice: presentar a consideración del Congreso del Estado la propuesta para la designación del Contralor General y, una vez ratificado, expedir el nombramiento respectivo, pudiéndolo remover libremente por causa justificada. El del 6º al 29 bis se mantiene, el 30 se deroga, el 31 al 37 se mantiene, el 84 se deroga, el 85 se deroga, el 91 para ser magistrado se requiere. Del 1 al 4 se mantiene, el 5º dice: no haber sido secretario de despacho del Poder Ejecutivo, Contralor General, Fiscal General de Justicia, Fiscal especializado en materia electoral, Fiscal especializado en materia de combate a la corrupción, diputado local o presidente municipal durante el año previo al día de la designación. Se mantiene el 6º. En el 93 se mantiene del 1 al 9. Los magistrados, jueces de primera instancia del Tribunal Superior de Justicia, los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado no podrán desempeñar los cargos de secretarios de despacho, Fiscal General del Estado, Fiscal especializado en materia electoral, Fiscal especializado en materia de combate a la corrupción, miembro del Consejo de la Fiscalía General del Estado, secretario general o tesorero del Ayuntamiento durante los 2 últimos años siguientes al término de su encargo. Título 6º bis de los órganos públicos autónomos, capítulo 1, de la Fiscalía General del Estado. 101 bis. El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General del Estado como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, la cual contará con autonomía presupuestal, técnica y de gestión para el ejercicio de sus atribuciones y estará encabezada por el Fiscal General del Estado. La Fiscalía General del Estado regirá su actuación por los principios de autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad, perspectiva de niñez y adolescencia, accesibilidad, debida diligencia e imparcialidad. La organización y funcionamiento de la Fiscalía General del Estado se determinará en su ley orgánica. Contará con una fiscalía especializada en materia de delitos electorales y otra en materia de combate a la corrupción. Los titulares de estas deberán cumplir con los mismos requisitos que se necesitan para ser fiscal general del Estado. Durarán en su encargo 5 años improrrogables y serán electos por el Congreso del Estado por el voto de al menos las 2/3 partes de la totalidad de sus miembros, de conformidad con el mismo procedimiento que se establece para el caso del fiscal general del Estado. De igual forma, contará con una fiscalía especializada para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y delitos vinculados. Los servidores públicos que integren la Fiscalía Especializada serán nombrados y removidos libremente por el Fiscal General del Estado de conformidad con la ley en la materia. Son atribuciones del Ministerio Público. 1. Ejercitar ante los tribunales del Estado las acciones que correspondan contra las personas que violen las leyes de interés público. 2. Intervenir en la forma y términos que la ley disponga en los juicios que afecten a personas a quienes la ley otorga especial protección. 3. Defender los intereses del Estado ante los tribunales, excepto en lo relativo a la hacienda pública. Y 4. Las demás que se señalen en otros ordenamientos normativos. Es facultad del Fiscal General del Estado proponer al Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado los criterios de política criminal necesarios para el mejoramiento de la seguridad pública en el Estado y soberano de Baja California Sur. 101 ter. Para ser Fiscal General del Estado se requiere: 1. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, con residencia efectiva en el Estado de al menos 5 años. 2. Tener 35 años cumplidos al día de la designación. 3. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso. 4. Tener título de licenciado en Derecho, expedido por institución legalmente facultada para ello, con cédula profesional y tener como mínimo 10 años de ejercicio profesional. 5. No estar suspendido, inhabilitado o haber sido destituido por resolución firme como servidor público en esta o en cualquier otra entidad federativa o de la Administración Pública Federal. 6. Haber cumplido con el servicio militar nacional. 7. Gozar de buena salud. 8. No padecer alcoholismo y abstenerse de hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares. 9. No haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos 4 años anteriores a la designación. 9.
no desempeñar ni haber desempeñado cargo de Procurador General de Justicia o su equivalente, secretario o su equivalente, subsecretario, director general o director o su equivalente dentro de la Administración Pública Estatal o Municipal en los últimos 4 años anteriores a su designación. 12º, no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección o representación nacional o estatal en algún partido político en los últimos 4 años anteriores a la designación. Y 12, presentar previa a su elección su declaración patrimonial de conflicto de intereses y fiscal. Una vez reunidos los requisitos señalados y en caso de formar parte de la terna que será sometida a consideración del Honorable Pleno del Congreso del Estado de Baja California Sur, deberá presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza que se determinen en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública en las instalaciones del Centro de Evaluación de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. 101.4. El fiscal general del Estado durará en su encargo 5 años, sin posibilidad de ser reelecto, y su elección se hará conforme al procedimiento siguiente. 1. El Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, emitirá en términos de ley una convocatoria pública dirigida a la sociedad en general para que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo de fiscal general del Estado. Dicha comisión estará encargada de realizar la evaluación técnica de los aspirantes al cargo de fiscal general del Estado según los requisitos de elegibilidad previstos en esta Constitución y los criterios de selección aplicables que se estipulen en la ley. Posteriormente emitirá el dictamen respectivo, el cual contendrá una terna de 3 aspirantes al cargo que será sometida a votación del Pleno del Congreso del Estado, previa comparecencia en sesión pública de cada uno de ellos. Resultará electo como fiscal general del Estado quien reúna al menos los votos de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de los legisladores. 5. De no alcanzar ningún aspirante la votación requerida en una primera ronda, se realizarán hasta 2 rondas más de votación en un plazo máximo de 72 horas. De no alcanzarse nuevamente dicha votación, se elegirá al fiscal general del Estado por mayoría simple de votos. La ley establecerá los mecanismos que garanticen la transparencia y publicidad desde la convocatoria hasta el nombramiento, así como los criterios para evaluar y seleccionar a los candidatos que deberán integrar la lista, entre los cuales se contemplarán las trayectorias de servicio público, especialmente en los ámbitos de seguridad pública, procuración o impartición de justicia o demás antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Igualmente, se evaluará la reputación de los candidatos, su honorabilidad, independencia y compromiso con los valores democráticos. Quinquies. Dentro de los primeros 3 meses de su gestión, el fiscal general del Estado presentará ante el Poder Legislativo un plan estratégico para el fortalecimiento de la Procuración de Justicia, el cual comprenderá al menos, inciso A, un diagnóstico de la criminalidad, un plan de persecución penal con objetivos, criterios y prioridades en la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal. Inciso C, un plan para el desarrollo interno de la institución basado en un diagnóstico. E inciso D, las metas de desempeño que garanticen el cumplimiento del plan estratégico. El fiscal general del Estado comparecerá anualmente ante el Poder Legislativo en sesión pública para presentar un informe de resultados sobre su gestión, en el que se incluirán los informes que rindan los titulares de las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, así como el Consejo de la Fiscalía General del Estado. Dichos servidores públicos comparecerán ante el Congreso del Estado cuando se les cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión. El fiscal general del Estado y demás servidores públicos de la Fiscalía General del Estado serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo del desempeño de sus funciones. 101 sexes. El fiscal general del Estado, el fiscal especializado en materia de delitos electorales,
y el fiscal especializado en combate a la corrupción podrán ser removidos por el voto de al menos las 2/3 partes de la totalidad de los integrantes del Congreso del Estado por las causas que establezca la ley, previa a su comparecencia y respetando las reglas del debido proceso. El procedimiento podrá iniciarse a solicitud del titular del Poder Ejecutivo Estatal o de una tercera parte de la totalidad de los integrantes del Congreso del Estado y deberá ser resuelto en un plazo máximo de 30 días naturales, habiéndose escuchado previamente la opinión del Consejo de la Fiscalía General del Estado. Cuando la solicitud de remoción se presente en los periodos de receso, la Diputación Permanente convocará a periodo extraordinario para efectos de desahogar el respectivo procedimiento. La remoción podrá darse sin perjuicio de la posibilidad de ser destituido por causa de responsabilidad penal o administrativa grave, en términos del título 9 de esta Constitución. El fiscal general, el fiscal especializado en materia de delitos electorales y el fiscal especializado en materia de combate a la corrupción podrán renunciar al cargo previa comunicación al Congreso del Estado o en sus periodos de receso a la Diputación Permanente. En los casos de ausencias definitivas del fiscal general del Estado por remoción, destitución, renuncia o cualquier otra, el Congreso del Estado designará a quien deba sustituirlo para culminar el periodo para el que fue designado, siempre que faltaren más de 2 años para el mismo, contados a partir de la ausencia definitiva. En caso contrario, operará el mecanismo de suplencia por ausencia que determine la ley. Quienes hayan ocupado el cargo de fiscal general del Estado, el fiscal especializado en materia de delitos electorales y el fiscal especializado en materia de combate a la corrupción no podrán ser electos para cargos de elección popular sino hasta 4 años después de que se hayan separado del mismo. 101 septies. La Fiscalía General del Estado contará con un consejo, el cual estará integrado por el titular de la Fiscalía General y 4 consejeros que no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia, teniendo además de las que prevé la ley las siguientes atribuciones. 1. Conocer el plan estratégico que le presente el fiscal general del Estado y los programas anuales de trabajo, así como evaluar su implementación y emitir recomendaciones respecto de los mismos. 2. Evaluar el desempeño de la Fiscalía General del Estado, sus fiscalías especializadas, sus órganos internos de control, sus unidades y órganos técnicos y administrativos, así como el de sus servidores públicos. 3. Aprobar el proyecto de presupuesto de la institución. Y 4. Aprobar a propuesta del fiscal general la política de profesionalización de la Fiscalía General y supervisar su implementación. Los consejeros de la Fiscalía General del Estado serán electos por el Congreso del Estado por el voto de al menos las 2/3 partes de la totalidad de los integrantes de la legislatura, previa convocatoria pública que en términos de ley se emita y durarán en su encargo 5 años sin posibilidad de ser reelegidos. La ley señalará los requisitos para ser consejero. Podrán ser removidos por el Congreso del Estado por la misma votación requerida para su nombramiento, previa solicitud del fiscal general del Estado, por las causas previstas en la legislación, sin perjuicio de que sean destituidos por incurrir en delito o falta administrativa grave en términos del título 9 de esta Constitución, y no podrán ser electos para cargos de elección popular sino hasta 2 años después de que se hayan separado de sus cargos. Capítulo 2 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 101 octies. El Congreso del Estado establecerá un organismo de protección de los derechos humanos que otorga el orden jurídico mexicano con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonios propios, el que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público local, con excepción de los del Poder Judicial del Estado, que violen estos derechos. Formulará recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Este organismo que establezca el Congreso de la Unión conocerá de las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones del organismo que en su caso cree el Congreso del Estado,
el cual asimismo podrá comunicarse con el organismo federal que conozca de la defensa y protección de los derechos humanos para actuar coordinadamente en sus respectivos ámbitos de competencia. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presente este organismo. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos locales, estos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. Además, el Congreso del Estado o la Diputación Permanente, según corresponda, podrán llamar a solicitud de este organismo a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. La elección del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública que deberá ser transparente e informado en los términos y condiciones que determine la ley. 138 bis. No podrá ser miembro de un ayuntamiento. Del 1 permanece, el 2 dice: quienes desempeñen, con excepción de los docentes, cargos o comisión del gobierno federal o estatal, de secretario de despacho o su equivalente del Poder Ejecutivo, de fiscal general del Estado, de fiscal especializado en materia de delitos electorales, de fiscal especializado en materia de combate a la corrupción, los miembros del Consejo de la Fiscalía General del Estado, de magistrado del Tribunal Superior de Justicia, de juez, de magistrado del Tribunal Estatal Electoral, de magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, de presidente municipal o miembro de ayuntamiento, a menos que se separe 60 días naturales anteriores al día de la elección, cuando se renueve el titular del Poder Ejecutivo Estatal, diputados y ayuntamientos, la separación del cargo deberá ser al menos 90 días naturales antes de la fecha de las elecciones. Tercero y cuarto permanecen, y el 158 dice: podrán ser sujetos a juicio político los diputados al Congreso del Estado, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados del Tribunal Estatal Electoral, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, los integrantes del Consejo de la Judicatura, los jueces del Fuero Común, los secretarios y subsecretarios de los despachos, el fiscal general del Estado, el fiscal especializado en materia de delitos electorales, el fiscal especializado en materia de combate a la corrupción, los miembros del Consejo de la Fiscalía General del Estado, el Contralor General, el Revisor Fiscal, los coordinadores de las unidades administrativas y los directores del Poder Ejecutivo, los directores de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal, sociedades y asociaciones asimiladas, el consejero presidente y los consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral, los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California Sur, presidentes de juntas y Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como los presidentes, síndicos, regidores y delegados municipales. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, sin perjuicio de lo establecido en los transitorios siguientes. Artículo segundo. El Congreso del Estado deberá expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California Sur, así como realizar las adecuaciones que correspondan a la legislación secundaria para hacerla congruente con la presente reforma constitucional en un plazo que no excederá del día 15 de noviembre de 2020. Artículo tercero. El Congreso del Estado contará con un plazo que no excederá del día 15 de diciembre del año 2020 para elegir al fiscal general del Estado, a los integrantes del Consejo de la Fiscalía General del Estado, así como a los fiscales especializados en materia electoral y en materia de combate a la corrupción, mismos que iniciarán sus funciones el día 1 de enero de 2021. Artículo cuarto. El Ejecutivo del Estado transferirá los recursos humanos, financieros y materiales con los que cuenta actualmente la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur a la Fiscalía General del Estado de Baja California Sur. Se añade el siguiente párrafo, por lo que solicito se incorpore a la letra dentro del diario de los debates. Al iniciar funciones, la Fiscalía General del Estado y los fiscales especializados en materia electoral y en materia de combate a la corrupción, el 1 de enero de 2020, no se está comprometiendo el presupuesto de este año, por lo que la manifestación de impacto presupuestal respectivo se dará dentro de la iniciativa de presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio del año 2021.
En el caso particular de los empleados de base de la actual Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, no se afectarán sus derechos sindicales previamente adquiridos. Las relaciones jurídicas de demás servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur conservarán sus derechos adquiridos y sus relaciones se continuarán rigiendo de conformidad con lo establecido en la fracción 13ª del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur, la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur y demás disposiciones aplicables. El titular del Poder Ejecutivo del Estado incluirá en la iniciativa de presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal del año 2021 los recursos necesarios y suficientes para la debida operación y funcionamiento de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales y la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción. Artículo 6. Todos los convenios y actos jurídicos celebrados por la Procuraduría General de Justicia del Estado se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a la Fiscalía General del Estado una vez que ésta entre en funciones, sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos posteriormente. Artículo 7. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. Artículo 8. Las menciones o referencias que se hagan en otros ordenamientos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur se entenderán hechas a la Fiscalía General del Estado. Estimados compañeros, con fundamento en los artículos 124 y demás relativos de nuestra ley reglamentaria, solicito a la presidencia de la mesa directiva someta a la consideración de la Asamblea, se dispensen los trámites de segunda lectura del presente dictamen y que sea puesto de inmediato a discusión y de considerarlo sea aprobado en los términos que se propone. Dado en la sala de comisiones, licenciado Armando Aguilar Paniagua, del Poder Legislativo, puntos constitucionales, diputada Petra Juárez Maceda, secretario, diputado Homero González Medrano y compañera diputada, secretaria que nos acompaña en la mesa del presidium, compañera que estamos aquí. Voy a pedirle a mis compañeros de la mesa, compañera Sandra Moreno. ¿Terminó? A ver, los compañeros de la mesa si pueden acceder a mi petición, por favor. Sí, ¿ya terminó, diputado? Ya, ¿es cuánto? En virtud de la solicitud de dispensa de trámites de segunda lectura al presente dictamen con proyecto de decreto, solicitada por el ciudadano diputado Homero González Medrano y en términos de lo establecido en el artículo 125 de la ley reglamentaria, está a discusión si se dispensan los trámites parlamentarios o no, por lo que se instruye al diputado secretario a realizar el registro de las intervenciones correspondientes. Como le instruye la presidencia, favor de hacer su registro, señoras diputados, indicando el sentido de su intervención. A ver.